Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean bienvenidos una vez más a su devocional del reto La Biblia cronológica. Estamos en la semana 51 de nuestro reto, una fe viva, una fe santa, una fe perseverante. Eso fue lo que vimos esta semana 51 en nuestro devocional. Y esta semana nos coloca frente a uno de los llamados más serios y a la vez más esperanzador del Nuevo Testamento. Permanecer firmes en Cristo en medio del sufrimiento, la prueba y el error. Las lecturas de Primera de Pedro, Hebreos, Segunda de Timoteo, Segunda de Pedro y Judas fueron uno de los mensajes pastoral del apóstol Pedro hacia esas iglesias sobre la fe auténtica, que no es emocional ni circunstancial, sino que es una fe que está anclada completamente a Cristo, formada por la palabra y la evidencia de una vida santa y perseverante. Esta semana no suaviza la realidad del camino del discípulo, del cristiano. Habla de persecución, habla de advertencias, habla de disciplina, habla de apostasía y de falsos maestros, pero sobre todo proclama con claridad que Jesucristo es y será siempre suficiente, fiel y poderoso para guardar su palabra a los suyos, con los suyos hasta el final. Y aquí encontramos el consuelo, exhortación, dirección para una iglesia que vive en tiempos difíciles, de presión espiritual y de confusión doctrinal. Esos fueron los que vimos esta semana en las cartas, pero eso también es evidente hoy en la iglesia actual. En el día uno vimos Primera de Pedro, una esperanza viva en medio del sufrimiento. La primera carta del apóstol Pedro fue escrita a creyentes que vivían como extranjeros dentro del imperio romano. Y eso enfrentaron rechazo, persecución, presión social, sufrimiento por causa de la fe. Pedro comienza recordándoles quiénes son. Dice que son escogidos por Dios, renacidos para una esperanza viva y guardados por su poder. Su identidad y nuestra identidad no depende de las circunstancias, sino de la soberana obra de Dios. Pedro no presenta el sufrimiento como un accidente ni como un castigo divino, todo lo contrario, sino como parte del caminar cristiano. O sea, que las pruebas, las circunstancias difíciles que tú y yo a veces pasamos, es parte de nuestra transformación, es parte de nuestra madurez como hijos de Dios y de nuestra fe en Cristo Jesús. Y Pedro habla también de purificar la fe, de afirmar la esperanza y de recordarnos que este mundo no es nuestro hogar, que somos peregrinos y extranjeros. Amén. Lejos de justificar una vida desordenada, Pedro habla del sufrimiento que se convierte en un llamado a una vida santa. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pedro exhorta a la sobriedad espiritual, a la oración constante y a la confianza plena en la justicia de Dios. Los creyentes son descritos como una nación santa y una casa espiritual. También en el día 2 vimos Hebreos capítulos 1 al 4, vimos a Cristo como la revelación final y nuestro descanso. Hebreo comienza elevando nuestra mirada hacia Cristo en toda su gloria, que Dios habló antes por los profetas, pero que ahora habla por medio de su Hijo. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. No es un mensajero más, es el Señor exaltado, superior a los ángeles y digno de toda adoración. El autor de esta carta nos exhorta a no descuidar nuestra salvación. Cristo se hizo verdaderamente humano para identificarse con cada uno de nosotros, padecer nuestras tentaciones, llevarnos a la gloria como sumo sacerdote fiel y misericordioso. Comprende nuestras debilidades, o sea que Dios entiende. Jesús comprende cuando tú y yo nos sentimos tristes, nos sentimos defraudados, nos sentimos decepcionados, nos sentimos traicionados. Él lo vivió todo, Él lo pasó todo, Él te entiende, Él nos entiende, porque Él se hizo humano, era 100% Dios, pero también era 100% humano. Y estos capítulos de esta carta en hebreo incluyen una advertencia solemne: el peligro de un corazón endurecido por la incredulidad. El ejemplo de Israel que pone el autor de la carta en el desierto nos recuerda que
muchos no entraron en el descanso de Dios por su desobediencia. Y esta carta me encanta porque habla de esa fe genuina, de esa fe perseverante, de esa fe que escucha a Dios, de esa fe que no se deja llevar por lo que los ojos humanos miran, sino por lo que Dios dice en su palabra. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Amado, que si usted y yo somos cristianos, no dejemos de llevarnos por las noticias, por lo que vemos en el YouTube, por lo que vemos en Instagram, en Facebook, por lo que dice el vecino, la vecina, el compañero de trabajo. No dejemos de llevarnos por lo que ven nuestros ojos naturales, sino por lo que dice la palabra de Dios. Ojo, no quiero decir con esto que nosotros descontextualizamos nuestra realidad, el mundo en el que vivimos, porque es un mundo caído, es un mundo de pecado, es un mundo de competencia, es un mundo de vanidad, es un mundo de vanagloria, pero aún en medio de todo eso somos más que vencedores, dice el apóstol Pablo en Cristo Jesús. Y nos lleva y nos exhorta, esta carta nos exhorta a madurar espiritualmente, dejando la inmadurez y creciendo en discernimiento. Entonces, entendemos que Jesús era el sumo sacerdote perfecto y el sacerdote del nuevo pacto, que no era como los otros sacerdotes, que tenían fallas, que tenían debilidades. No, Jesús fue perfecto, como sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Y el autor nos recuerda que Jesús aprendió obediencia por medio del sufrimiento, no porque fuera desobediente, porque Jesús no fue desobediente, sino porque experimentó plenamente el costo de obedecer en un mundo caído. Así que si Jesús lo pudo hacer, aún siendo humano, tú y yo también. Y tenemos a alguien que nos ayuda en nuestro crecimiento, en nuestra fe, en nuestra madurez, y se llama el Espíritu Santo de Dios. Amado, cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo, cuando usted deja que el Espíritu Santo tome las riendas de su vida, cuando usted vea que usted no puede con una tentación, con una debilidad, deje que el Espíritu Santo actúe, deje que el Espíritu Santo lo ayude. El Espíritu Santo echa fuera todo temor, todo miedo, todo aquello que nos paraliza. El Espíritu Santo lo coloca fuera en el nombre de Jesús. Amén. En el día 4 de este devocional, de este reto, vemos Hebreos 9:13 y es una fe que vive delante de Dios. Estos capítulos nos llevan al corazón del Evangelio. Cristo no entró en un santuario terrenal, sino uno celestial, ofreciendo su propia sangre para obtener redención eterna. Su sacrificio fue único, suficiente y definitivo. Amado, usted y yo no tenemos que hacer más nada. Ya Jesús lo hizo en la cruz. Nuestra actitud debe ser una actitud de obediencia, de sumisión, de humildad. Esa es nuestra actitud como cristianos. En en Hebreos capítulo 11 nos presenta la galería de la fe. Yo lo llamo la galería de la fe porque habla de los hombres y mujeres que confiaron en Dios sin ver el cumplimiento inmediato de las promesas. Amado, hay promesas que de repente Dios te dijo, o Dios las está en las escrituras, que de repente tú y yo no la vamos a ver, pero sí la van a ver nuestros hijos, sí la van a ver nuestros nietos. Dios le prometió una tierra a Abraham. Dios le prometió una tierra a Isaac, a Jacob, amado, y ellos no vieron completamente la promesa, sino que confiaron en el Señor. A veces Dios nos dice algo, a veces vemos algo en la palabra y dice, eso es para mí, yo tomo esa promesa y pasa un mes, 2 meses, un año, 2 años, y cuando vemos que no se cumple, decimos, viste, Dios no hizo nada. Amado, el trabajo de nosotros es mantenernos perseverantes. No sé cuándo Dios lo va a cumplir, no sé cuándo lo va a hacer, si lo va a hacer conmigo o con mis hijos o con mis nietos, pero créeme, si hay una promesa en las escrituras para tu familia, para tu vida, Dios la cumplirá, porque Dios no es hombre para mentir. Amén. Y y en estos últimos capítulos de Hebreos, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre. Él aterriza la fe diaria en capítulo 13 de Hebreos, en un amor fraternal, hospitalidad, fidelidad, contentamiento. Amado, que estemos contentos con lo que tenemos. ¿Sabes? Porque a veces, muchas veces no estamos contentos y sobre todo en este tiempo, porque siempre creemos que nos hace falta algo.
Siempre nos estamos comparando con alguien o con algo. Oye, porque el que él tiene, oye, porque aquel se fue a tal sitio de viaje o de vacaciones, mira, pudo comprar, pudo hacer esto. Siempre hay una comparación. Cuando tú te comparas con otros, ahí hay incredulidad, ahí hay ingratitud, porque cuando nos comparamos con otras personas, vemos que nuestras vidas no son tan exitosas como las de otras personas. Entonces viene la angustia, viene la incredulidad, viene el fracaso, viene la apatía, viene el desánimo. Amado, dile, Señor, gracias por la familia que tengo, gracias por el auto que tengo, gracias por el trabajo, gracias por la bendición de poder estar todo este año de pie, gracias por mantenerme vivo. Y a veces no somos agradecidos en las pequeñas cosas. Y recuerda que al Dios que servimos es un Dios de detalles. Y para cerrar este pequeño resumen, segunda de Timoteo y segunda de Pedro y Judas. En Timoteo vemos esa carta pastoral que Pablo le escribe a Timoteo y es el testamento espiritual del apóstol Pablo, escrita desde la prisión en medio del abandono, refleja una fe firme y madura. Pablo anima a Timoteo a avivar el don de Dios, recordándole que el temor no proviene de Dios, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. El ministerio cristiano implica, amado, otra vez, sufrimiento, pero no vergüenza. Pablo llama a Timoteo a participar de las aflicciones por el Evangelio y a manejar correctamente la palabra del Señor. Utilizando imágenes claras, utilizó al soldado, al atleta, al labrador, para ilustrar la disciplina, la perseverancia y la fidelidad. El camino del Evangelio no está en ningún secreto, en ningún éxito comenzar. No, el camino del Evangelio está en el terminar esta carrera. Ese es el éxito de un cristiano, ese es el éxito de un discípulo, que lo que comenzamos lo terminemos, que seamos perseverantes, que seamos disciplinados, que seamos fieles, que seamos constantes. Y en los últimos tiempos, amado, dice el mismo apóstol Pablo, muchos se apartarán de la verdad. Por eso el apóstol subraya que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para formar el carácter. Al final de declarar con gozo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera de la fe. Su vida se convierte en un llamado a perseverar hasta el final. No tiene ninguna gracia decir, bueno, comencé un ministerio, comenzamos una iglesia, comenzamos un discipulado, comenzamos un devocional y no lo terminamos. Si comenzamos algo, terminémoslo, sea con muchos o sea con pocos, lo que usted comience, termínelo, porque Jesús lo que comenzó lo terminó. Y si usted y yo decimos que somos discípulos de Jesús, si usted comenzó algo, termínelo, termínelo. Pero es que no, es que me dio como pereza, es que no sé, no, termínelo, porque ahí está la perseverancia y ahí está la constancia y en eso Dios se glorifica. Cuando usted comienza algo y termínelo. Si va a comenzar algo el año que viene, termínelo. Termínelo hasta el final. No importa si es con muchos o con pocos, o si al principio había muchos y ahora hay pocos, no importa. Termínelo. Usted lo comenzó, usted lo termina. Amén. Y quiero cerrar con esto. En la carta de 2 de Pedro y Judas fueron escritas para alertar a la iglesia sobre el peligro real, el avance del error doctrinal y una fe superficial que distorsionaba la gracia de Dios. Ambos autores coinciden en un llamado urgente a permanecer firmes en la vida recibida, en la nueva verdad recibida, en esa vida en Cristo Jesús y a vivir una vida coherente con el Evangelio. Hay gente que dice ser cristiana, que dice y congregarse en una iglesia, que dice servir en una iglesia, pero su vida no tiene coherencia con lo que dice que está practicando, con lo que dice que está leyendo. Por eso Jesús le dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. La semana 51 nos deja un mensaje claro, amado, y desafiante. Vivir la fe cristiana implica perseverar, culminar, aun cuando el camino sea difícil. El sufrimiento, la disciplina, las advertencias no son señales de abandono, sino expresiones del cuidado de Dios por su pueblo. Cristo ya lo hizo todo. Él es nuestra esperanza viva. Él es nuestro sumo sacerdote eterno, nuestro descanso, nuestro ejemplo, nuestra recompensa. En un mundo confundido, en un mundo hostil, somos llamados a guardar la fe,
a amar la verdad y a vivir en santidad, confiando en aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día final. Que al final de nuestra carrera, amado, podamos decir con humildad y gozo, hemos guardado la fe, hemos permanecido firmes y hemos confiado plenamente en Cristo Jesús hasta el final. Y ese es el resumen de la semana 51 de nuestro reto, la Biblia cronológica.